Amigos de todo el país, ¿cómo están todos? En el aire hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Ante todo, darle las gracias por nuestra gratitud, por estar ahí, siempre ahí con Hablan los Líderes. Luego de una pausa volvemos con nuestro primer invitado, que lo será el ingeniero Karam. O viceversa. Amigos de todas partes, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Ante todo, expresarle nuestra gratitud por su amable sintonía. Luego de una pausa volvemos con nuestro invitado, que lo será el ingeniero Guillermo Karam, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano y ex gobernador del Banco Central. Volvemos. Ingeniero Guillermo Karam, ¿cómo está? Bien, muy bien, sintiéndome siempre bien con ustedes. Bienvenido a su programa. Usted es un asiduo del programa, muy querido amigo. Bueno, pues esta semana ha estado llena, plena, por los 100 días de este gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. En un sentido y en otro hemos tenido las opiniones de los allegados y los adversario del gobierno, de la oposición. Nos gustaría saber su punto de vista evaluativo de los 100 días del gobierno de Danilo Medina. Con mucho gusto, sobre todo que no me considero ni allegado ni adversario. Yo creo que el presidente en estos 100 días ha demostrado que tiene intenciones muy buenas para el país, que tiene una sensibilidad social y unas preocupaciones importantes que serán de gran beneficio para la nación. Luce preocupado por la sincerización de las variables económicas, específicamente cuando cuestiona el sistema de medición tradicional de evolucionar la economía, y en ese sentido este discurso se inscribe en esa apreciación general en cuanto a intenciones, percepciones, preocupaciones, y merece todo el apoyo de la sociedad dominicana. Por supuesto, creo que en cierta forma debió plasmarse más en realización esas buenas intenciones. Hay muchas cosas que a mi juicio, te contaba una anécdota particular del presidente venezolano Luis Herrera Campis, ahora te voy a hacer una pública. Cuando él vino a la toma de posesión del presidente Balaguer en el año 86, que los socialcristianos formamos parte de ese gobierno, después de la fusión con el Partido Reformista, el presidente Luis Herrera Campín, que fue presidente de Venezuela por el Partido Social Cristiano, nos aconsejó que lo que fuéramos a hacer lo hiciéramos en 6 meses, porque después probablemente no haya mucho tiempo para hacer otras cosas. Obviamente, en ese contexto, yo creo que hay muchas acciones que yo esperaba que se precisaran, particularmente
la reducción del gasto público, que aunque se ha logrado bastante en términos burocráticos, hay otros renglones que todavía están, renglones que son importantes, que son significativos, que todavía están en el tapete, particularmente el caso del sector eléctrico, sobre el cual creo que hay una gran presión sobre el gobierno, pero el gobierno tiene que administrarse liberándose de esas presiones, porque muchas de esas presiones están para mantener el sistema de subsidio que hay vigente, que no puede ser sostenible. Tenemos una situación, los principales componentes de ese ya déficit fiscal anunciado y que el Fondo Monetario ha colocado a un nivel superior que el propio gobierno, tiene 4 o 5 renglones que es por donde hay que atacarlo. El más importante es la disminución del ritmo de las grandes inversiones, aunque se compensen con pequeñas inversiones, como se está haciendo con las escuelas, que estas licitaciones para escuelas son pequeñas inversiones que hacen mucho bien a la economía, sobre todo como se ha enfocado regionalmente con ingenieros provinciales, pero las grandes inversiones tienen que ser aminoradas para no acrecentar el déficit. Está el tema del subsidio eléctrico, que es algo, se consume unos 40,000 millones de pesos. 37. 37 mal contados, porque hay que sumarle los atrasos, ¿no? Sí, sí. Está el tema de los intereses al todo el sistema de deuda pública, que este año está absorbiendo 55,000 millones de pesos, y está la burocracia propiamente dicho, los organismos supernumerarios que el presidente Medina ha ido cortando, a mi juicio, a un ritmo muy lento, de 3 en 3 mensuales. Yo creo que hay que acelerar un poco eso. Y el caso del personal, que sobre todo el personal supernumerario, sobre todo aquel que no cumple las exigencias de la ley, de la carrera administrativa, de la ley de función pública, que como tú muy bien sabes, establece quiénes son las personas que están facultadas para designar, que hay que cumplir una jornada completa de trabajo de 30 horas semanales, y que hay algunas precisiones en términos de prohibiciones que todavía se están incurriendo. Yo sé que es muy poco tiempo, pero entiendo que es mi deber denunciarlo. Creo que en el contexto de la situación político-económico, el presidente Medina debe aprovechar este momento para retomar la concertación y ampliarla. ¿Qué quiere decir retomar la concertación? Bueno, tú sabes que con la Constitución, la nueva Constitución o la Constitución vigente, se instituye la concertación social entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Pero hay otra concertación que a mi juicio está haciendo mucha falta, que es la concertación política, sobre todo con la particularidad de que todos los partidos opositores estamos divididos, ¿no? Pero eso es un desafío al presidente Medina para desarrollar actividades inteligentemente desarrolladas, que yo creo que él puede hacerlo. Por ejemplo, no necesariamente hay que celebrar esa concertación o procurar esa concertación en medio de pomposas reuniones, sino pueden hacerse como se hacen en otros países, que los gobernantes hacen contactos personales con los dirigentes opositores para ir aunando criterios de qué se puede hacer. A mí me parece que eso es imprescindible para poder continuar con la disciplina fiscal, con las reformas que el país se necesita, tanto la social como la política partidista. Y a pesar de, ahora que usted habla de la reforma fiscal, usted, antes de que se aprobara, se le oyó decir que probablemente iba a ser ineficaz. Eso quería decir que en términos de recaudaciones no tendría los efectos que se esperaban. Usted todavía mantiene sí, claro. Porque el gobierno espera que por lo menos más de 45,000, 47,000 millones. Ojalá yo equivocarme, con mucho gusto reconocería haberme equivocado, pero mucho me temo que el gobierno no va a lograr sus expectativas en términos de ingresos. Ha sido la tradición en las últimas reformas que a medida que se han impuestos tributos o ampliado tributos o incrementado tasas,
lo que se ha producido es un efecto recesivo en la economía que se traduce en las recaudaciones. Ha habido un aumento de empleo que se disminuye las recaudaciones y la ciudadanía ya le ha perdido el miedo a los comprobantes fiscales y la evasión. Ya le buscaron la vuelta para seguirla practicando. Incluso el antiguo director de Impuestos Internos, Juan Hernández, que es tenido como una persona muy capacitada, llegó a advertir que el impuesto a los alcoholes fue establecido en una ocasión y hubo que rectificarlo prontamente porque se comprobó que las recaudaciones iban disminuyendo. De manera que yo pienso que el gobierno no va a obtener los recursos que necesita. Al contrario, pienso que con la complicación que se le ha aportado al sistema, porque ahora hay más tasas, ahora hay tasas, el 0, el 8, unas se quedan igual al 16 y otras van al 18. Y entonces esto de la gradualidad, todo eso a mi juicio va a complicar el sistema tributario que dentro de mi perspectiva va a traducirse en menores recaudaciones. Por eso insisto en que el gobierno se discipline a través del gasto. Y todo eso, siguiendo con el asunto de las reformas fiscales, los indignados dominicanos en las calles, los reclamos de sometimiento al presidente Leonel Fernández. Ayer decía Hipólito Mejía, por ejemplo, que el principal culpable o el único culpable es Leonel Fernández, cuando se fue dejó un 5% de déficit fiscal, Hipólito Mejía, del Producto Interno Bruto. De tal manera que ese viene a ser una constante de todos estos gobiernos y todos estos periodos, un déficit fiscal que se ha ido manejando. ¿Qué le ha parecido a usted de todo eso? Bueno, hay varias preguntas en este planteamiento que tú haces, varios elementos. En primer lugar, yo creo que las protestas, en la medida en que sean pacíficas y que sean civilizadas, no hacen daño al gobierno, al contrario. Me parece que aumentan su fortaleza para producir las transformaciones sociales que se necesitan. Creo que por momentos ha habido algunos excesos de parte de los protestantes, ¿no? A veces en la forma, en el uso de determinadas palabras y determinadas expresiones, en que no se precisan cuáles son los objetivos. Bueno, como reformista en una ocasión me indigné ver cómo se comparó como que ya decían, ya Leonel Fernández está como Balaguer. Y dije, bueno, ¿por qué tenemos que traer a Balaguer en este debate? Yo creo que en la medida en que la protesta se vayan tomando cuerpo y formalizando y depurando de eventuales infiltraciones, son acciones que a la larga van a beneficiar al presidente Medina en la consecución de sus propósitos sociales. Yo, por supuesto, no tengo el trato continuo con el presidente Medina, no sé si eso es una estrategia de él. Alguien me dijo en una ocasión que el presidente Medina o era muy hábil o no era nada hábil, porque de alguna manera él ha logrado que se desplace el foco de atención de los problemas hacia otras personas, y eso no deja de ser una manifestación de habilidad, pero yo no puedo decir si eso es una estrategia de él porque no tengo la intimidad, pero como quiera que sea, él puede sacarle provecho y puede contribuir a empujar la realización de los cambios que se necesitan en el país. Por ejemplo, los cambios en la estructura del gasto público, en el sistema eléctrico, en la parte agropecuaria, sobre lo cual él ha mostrado una especial sensibilidad, la prioridad educativa. Yo recuerdo que en una ocasión nosotros estábamos en el gobierno y hubo una huelga nacional, al mismo tiempo que el Fondo Monetario y los empresarios nos exigían que disminuyéramos el ritmo del programa de inversiones públicas del presidente Balaguer. Cuando en una reunión le participamos al presidente que había una huelga anunciada, la reacción del presidente fue, pues esa huelga es apoyo al gobierno porque lo que me están pidiendo es que construya más.
sin embargo el Fondo Monetario lo que me pide es que construya menos. Entonces yo creo que el presidente Medina tiene suficientes habilidades para sacar provecho a este estado de inconformidad que hay en la población y que no podemos negar que las razones valederas por las cuales se encuentran así. Volviendo al tema por ejemplo, del discurso, yo le pedí que hiciera una evaluación, pero no le pregunté del discurso. El presidente Medina en su discurso hizo un catálogo de realizaciones, sus realizaciones que en términos cuantitativos, tanto cualitativos como cuantitativos, han sido bastantes. Hay que tener en cuenta que son 100 días, restricciones en el gasto sobre todo y elementos de tipo ético, que son un reflejo. Las normativas éticas, por ejemplo, las licitaciones en el sector agropecuario, yo creo que eso es un aporte importante. Reclamo de la población vitales. Su propio estilo de gobierno concita una señal de que va a haber cambio y pone en ascuas a la administración pública, porque yo creo que sus funcionarios deben estar, así como él visita inesperadamente determinadas localidades, yo creo que es una señal que él emite para indicar que en cualquier momento puede llegar a un sitio. Tienen que estar en auto. Claro, que es algo que a mi juicio contrasta con el estilo inmediatamente anterior. Porque, hay un sentido de control y de supervisión. De fiscalización. De fiscalización muy bueno. Que las circunstancias lo ameritan. Sobre el discurso, como todo, como han dicho muchos sectores nacionales, lo importante no es lo que dijo, sino lo que no dijo. Yo creo que hay una tónica en el presidente Medina de procurar mantener la esperanza nacional. Así lo hizo en el discurso de la toma de posesión y en cierta forma repitió el modelo en el discurso de los 100 días. Y en ese sentido promovió ilusiones, planteó postulados futuros, pero por supuesto lo que entendemos de números y de cuestiones fiscales, siempre nos preguntamos de cómo se va a financiar todos esos programas. Eso pasó con el discurso de toma de posesión y pasa con el discurso de los 100 días. Por supuesto, él tiene toda la información en manejo de finanzas públicas. No sé si en qué medida han mejorado, en qué medida yo me he equivocado en cuanto a las recaudaciones y en qué medida la disminución del gasto que se está logrando le permite emprender esos programas que ha anunciado. Y esa inquietud de él que insiste en el fomento de las pymes, de la pequeña y mediana empresa, y las repercusiones en el empleo. ¿Cómo usted juzga eso? Bien, yo creo que el país necesita reencauzar su economía, el país necesita cambiar la economía, esa economía no ya de servicios como se decía o se dice en un tiempo, sino esa economía que en una ocasión el presidente Fernández llamó de cuarta generación, que es la economía financiera, la economía especulativa. El país tiene que volver los ojos a la economía primaria. ¿Qué quiere decir la economía primaria? Las productoras de bienes y servicios con que satisfacer necesidades. Entiéndase la agricultura, la industria, el turismo, la construcción. Y para eso el gobierno tiene el rol del fomento. Por eso cuando se discutía la reforma tributaria también criticaba que los incentivos fiscales que se otorgaban al fomento de determinadas actividades económicas como la industria, por ejemplo, para aumentar su competitividad, la energía, para la energía renovable y para el turismo, para el desarrollo fronterizo, que todas esas leyes de incentivo realmente lo malo que podían haber tenido, que pueden haber tenido, deben corregirse sin necesidad de eliminar la necesidad de incentivar esos sectores, porque yo creo que la economía dominicana para su rescate y su restablecimiento tiene que buscar y mirar hacia la producción de bienes y servicios primarios
y para eso el Estado tiene un rol de orientador y estimulador. A pesar de las aprehensiones que usted tiene con la efectividad de la reforma tributaria, puede haber sorpresa con aquello de la formalización de toda esa economía informal, puede haber sorpresa. Sí, claro, y la reforma tiene aspectos importantes. Todo el manejo de la parte del impuesto sobre la renta, aquel capítulo que habla del tratamiento de los grupos, porque a veces se formaban grupos empresariales para evadir impuestos, o sea, una empresa ganaba, pero entonces de alguna forma yo transfería recursos o compraba servicios a otra empresa que perdía y el resultado neto para el Estado era negativo. Yo creo que la reforma tiene aspectos importantes, incluso de orden ético. Hay un artículo en esa reforma que permite combatir la corrupción, que le refuerza el combate a la corrupción, cuando permite declarar patrimonio no declarado y considerar como declaraciones omisas el no haberla hecha en el pasado, susceptible en consecuencia al pago del impuesto sobre la renta. Yo criticaba la reforma, vamos a decir, en algunas de sus partes, por ejemplo, lo relativo al ITEVIS, que yo soy de lo que piensa que debió propugnarse por una ampliación lo más universal posible de la base imponible y la disminución de la tasa, pero una tasa única al 10%, que facilite el cobro, que facilite la administración tributaria, que facilite incluso el cálculo y que a la larga, a mi juicio, se cobraba más y no afectaba tanto el costo de la vida. Yo pienso, como la mayoría del pueblo dominicano, que todavía esa reforma está pendiente. Yo mucho me temo que con esta reforma se suceda algo como, por ejemplo, sucedió en Grecia, que cuando en Grecia explotó la crisis y se destapó la caja de Pandora, hubo cada 3 o 4 meses hubo una reformas cada vez adicionales. Y por supuesto, y eso es lamentable porque eso retarda el proceso. Y ahí en ese contexto es que yo incluyo la importancia de la concertación política y de la concertación social. Porque no es lo mismo imponer una reforma con la oposición de los agentes económicos que una reforma con el apoyo de los agentes económicos. Y lo mismo una reforma en lugar de un estado político de confrontación, como está sucediendo ahora. Porque ahora que estamos en una confrontación, por ejemplo, en el Congreso, mira cómo hubo que aprobar la reforma tributaria. Que todo eso se eliminaría con una concertación. Con una gran concertación. Y yo creo que la mayoría de los dominicanos en este momento están apoyando al presidente Medina y él tiene todas las condiciones necesarias para hacer esta convocatoria que repito, tiene dos patas, ¿no? La retoma de la concertación social a través del Consejo Económico y Social y un inicio de conversaciones políticas con los principales sectores, aún opositores dentro de un mismo partido, aún discrepantes dentro de un mismo partido. Ingeniero, sin embargo, el Partido Reformista no es el mismo desde cuando usted estaba encabezando el equipo económico de ese partido. ¿Cómo va esa situación dentro del Partido Reformista? No muy bien. Gracias por las alusiones a mi trabajo en el partido. Yo creo que todavía hay sectores en el partido que no entienden que los problemas nacionales tienen que estar por encima de los problemas partidarios, que no acaban de entender que ahora mismo hay un gobierno que en cierta forma, por lo menos hasta ahora, porque resulta que casi todos los sectores reformistas que no están en el gobierno están conscientes de que al presidente Medina hay que brindarle la oportunidad. Entonces tenemos un punto de confluencia o eliminamos el punto de discrepancia que había antes, que algunos entendían que debían seguir cerca de Leonel Fernández y otros entendíamos que no, que debíamos independizarnos. Ahora tenemos una situación nacional que está en una emergencia nacional, una urgencia nacional
que reclama el aunamiento de todas las voluntades políticas, de todas las buenas voluntades políticos partidarias. El sector que está dirigiendo el partido no acaba de entender eso y se empecina en considerar, por ejemplo, como renunciado a una parte de nosotros. Tenemos pendiente el caso del Tribunal Superior Electoral, que constantemente lo viven buscando recursos jurídicos para posponer la decisión final que podría lograr y con una reconciliación. Y sobre todo no están entendiendo bien las señales del pueblo dominicano. Fíjate, aún con la discrepancia que tenemos los sectores dirigenciales, el Partido Reformista en la encuesta Penanchón aparece con un 18%. ¿Qué será si estuviéramos unidos? Porque el país lo que está viendo, que el Partido Reformista, la forma como gobernó, y que se está necesitando el componente reformista. Ha sido y es un gran partido. Ingeniero, gracias por su presencia. Gracias a ti por la invitación. Siempre es su casa. Ha sido la presencia del ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central y vicepresidente del Partido Reformista. Volvemos luego de la pausa.